Terminamos el capítulo tercero de la asignatura de microeconomía centrado en la teoría de la producción con la combinación óptima de factores y el progreso técnico. Vamos a comenzar, por tanto, con la combinación óptima de factores productivos. Vamos a estudiar, como ya adelantáramos en el primer vídeo tutorial, la eficiencia económica. Para estudiar la eficiencia económica, que es el objetivo de este último vídeo tutorial, vamos a comenzar con la idea que ya adelantáramos en el primer vídeo tutorial de recta isocoste. Una isocoste es una línea formada por las combinaciones del factor trabajo y el factor capital que cuestan lo mismo. La idea sería que la empresa tiene un presupuesto C para gastar en el proceso de producción, en la contratación del factor trabajo y en el alquiler del factor capital, asumiendo que el capital, para que se pueda entender el análisis, es alquilado. Sabemos que W es el precio unitario del trabajo, por ejemplo, la tasa salarial, lo que paga la empresa por hora de trabajo, y L, las unidades de trabajo. Por tanto, W por L sería el coste salarial total. R es el precio unitario del capital. Por ejemplo, lo que paga la empresa a la hora por el alquiler de una máquina. Si se multiplica por K, el número de unidades de capital nos daría el coste total del capital. Y tiene que ser menor o igual a C. Si se gasta todo el presupuesto en el proceso de producción, como después veremos, entonces se tiene que cumplir que W por L más R por K es igual a C. A partir de esa expresión vamos a despejar, como ya se observa acá, y nos queda K igual a C partido por R menos el cociente del precio de los factores por L. Esta expresión se le conoce como isocoste. Entonces, la recta isocoste tiene una ordenada en el origen, que es C, el coste total, dividido por R, el precio unitario del factor capital, y una pendiente, que es el cociente de precio de factores. Recordamos que L son las unidades del factor trabajo, personas u horas de trabajo, unidades físicas o técnicas, y K es el capital, unidades de capital, pueden ser máquinas, horas de funcionamiento de las máquinas, siempre también unidades físicas o técnicas. También se observa que la recta isocoste corta en el eje de abscisas en el punto C, el coste total dividido entre W, el precio del factor trabajo. En este análisis que vamos a hacer, como ya tenemos en pantalla, vamos a partir de un mercado de factores de producción que es competitivo, perfectamente competitivo. Por lo tanto, los precios de los factores le vienen dados a la empresa. Entonces, el precio unitario del trabajo W y del capital R no varían independientemente de la cantidad que se utilice del factor. Por tanto, ese presupuesto puede constituir una restricción para la empresa cuyo objetivo sea maximizar la producción. Y estaremos planteando también un problema primal para el productor o productora racional. Gráficamente, lo que tenemos, como se observa a la izquierda, es un mapa de curvas isocuantas y una isocoste, que es la restricción al problema, y en el momento punto E en el que esa
recta isocoste es tangente a una isocuanta, pues ya nos daría el equilibrio de la producción de la empresa. Esto es la cantidad de trabajo, cantidad óptima de trabajo, la cantidad de capital, la cantidad óptima de capital, combinación óptima de factores que permiten maximizar la producción dado el coste. También sabemos que W y R también son constantes. En definitiva, tenemos un problema primal y tenemos, por tanto, la combinación óptima de factores dado el coste. Y la solución sería tanto L como K, la combinación óptima de factores y la producción máxima. Y hablaríamos del logro de la eficiencia económica. También, como se observa en el lado de la derecha en pantalla, podemos plantear para el productor racional o productora racional un problema dual. En este caso, el objetivo de la empresa es minimizar el coste total de producción sujeto a un determinado nivel de producción que quiere alcanzar Q dada la tecnología. Esa sería la restricción. Entonces, gráficamente, como se puede observar, tendríamos diferentes líneas isocoste y en el momento en el que la isocuanta Q con rayita, el objetivo de producción es tangente a una isocoste, tendríamos también de nuevo el equilibrio y por tanto la combinación óptima de trabajo y capital y en este caso el coste mínimo como solución también al problema. En definitiva, en el punto óptimo de combinación de factores, punto E, la curva isocuanta es tangente a la recta isocoste. En el punto E, por lo tanto, la relación marginal de sustitución técnica, que es la pendiente de la isocuanta, coincide con el cociente de precio de los factores, que es la pendiente de la isocoste. Y en definitiva, nos quedaría que el equilibrio se alcanza cuando el cociente de productividades marginales de los factores es igual al cociente de precio de los factores. Recordamos que el cociente de productividades marginales de los factores era la pendiente de la isocuanta y el cociente de precio de los factores es la pendiente de la isocoste. Por tanto, en el caso del productor o productora racional también se puede hablar de la dualidad en la producción. No obstante, en este video tutorial, lo que queda del video tutorial y también en las actividades prácticas de la asignatura, vamos a quedarnos con el problema dual, es decir, la combinación óptima de factores dado el nivel de producción. Resumiendo, el objetivo de la empresa sería minimizar el coste total de producción sujeto a Q, un objetivo de producción, un determinado nivel de producción que quiera alcanzar dada la tecnología. Por tanto, la restricción para la empresa es una restricción tecnológica para el logro de un determinado volumen de producción. Sabemos también que W y R, los precios de los factores le vienen dados a la empresa. El supuesto, como hemos adelantado, es que la empresa contrata los factores en un mercado perfectamente competitivo. En definitiva, necesitamos saber cuál es el volumen de capital y trabajo que minimizan el coste. Gráficamente también lo hemos visto, el objetivo de la empresa sería ubicarse en la línea isocoste más cercana al origen de coordenadas, porque indicaría un menor coste para alcanzar un determinado nivel de producción, Q con barra en este ejemplo. Eso es posible en el punto E, donde la isocuanta es tangente a una isocoste que está pintada de color rosa.
Pero también se observa, por ejemplo, que en el punto F o en el punto G, la empresa también lograría ese volumen de producción, pero sin embargo sería un proceso productivo más costoso. En definitiva, tanto F como E como G son métodos de producción técnicamente eficientes que le permiten a la empresa lograr el objetivo de producción de Q con barra. Pero, sin embargo, el método E es el más barato de los tres y es cuando entonces se habla del logro de la eficiencia económica. En definitiva, tenemos un punto de tangencia de una isocoste con una isocuanta que nos da gráficamente, como se observa, el nivel óptimo de trabajo y el nivel óptimo de capital para lograr ese objetivo de producción y para minimizar el coste total. Matemáticamente, como iremos viendo en las actividades prácticas de la asignatura, también en este video tutorial, nosotros vamos a usar la condición de tangencia. También, ahora lo vamos a ver, se pueden utilizar los multiplicadores de Lagrange, pero una forma rápida de resolver los ejercicios es usando la condición de tangencia. Sabemos que el cociente de productividades marginales de los factores es la pendiente de la isocuanta. Eso tiene que ser igual en el equilibrio E a la pendiente de la recta isocoste. En el punto de tangencia coinciden las pendientes. La pendiente del isocoste, lo hemos visto anteriormente, es el cociente de precio de los factores y el signo menos nos indica que tanto la isocuanta como la isocoste tienen pendiente negativa, aunque podemos prescindir en los ejercicios del signo menos en ambos miembros. Recordamos que el producto marginal del trabajo es la derivada parcial de Q con respecto a L y el producto marginal del capital es la derivada parcial de Q con respecto a K. Por tanto, el cociente de derivadas parciales se iguala al cociente de precio de los factores y por lo tanto es fácil resolver un problema del productor o productora para buscar L, K y el coste mínimo. E incluso si tenemos una función Codd-Douglas en las actividades, que es lo más probable, dado que vamos a trabajar principalmente con funciones de producción de la familia Codd-Douglas, entonces se demuestra, está demostrado en el libro de texto, que la pendiente de la isocuanta, es decir, el cociente de productividad marginales, cuando tenemos una función de producción Codd-Douglas, es igual a alfa partido por beta, esto es el exponente de L dividido por el exponente de K por la proporción capital-trabajo. Se iguala al precio de los factores y por tanto cuando tenemos una función Codd-Douglas sería muy fácil y de manera muy rápida hallar el nivel de trabajo y el nivel de capital que minimiza el coste de producción. En resumen, tenemos la combinación óptima de factores y por lo tanto el logro de la eficiencia económica, porque recordamos que en el punto E tenemos un método técnicamente eficiente que también minimiza el coste y por eso hablamos de eficiencia económica. Por tanto, hemos visto que una unidad de producción es eficiente desde el punto de vista económico cuando lograda la eficiencia técnica, es decir, cualquier punto en la isocuanta utiliza la combinación de inputs o factores de coste mínimo o mínimo coste para producir un determinado nivel de output. Esto ocurre cuando el cociente de las productividades marginales de los factores es igual al cociente de los precios de los factores. Y tomando valores absolutos, cuando el producto marginal del trabajo dividido por el precio del factor trabajo es igual al producto marginal del capital dividido por el precio del factor capital. Esta expresión
refleja la regla de la igualdad de las productividades marginales de los factores ponderados por sus precios, regla del último euro, que nos dice que el coste se minimiza si los factores productivos se eligen de tal forma que el último euro gastado en el trabajo permite obtener la misma cantidad de producto adicional que el último euro que se gasta en capital. Para terminar esta parte introductoria a la combinación óptima de factores y la eficiencia económica, vamos a mostrar cómo se pueden resolver las actividades prácticas de la asignatura cuando nos planteen un problema del productor o productora racional en el largo plazo. Si nos quedamos, como hemos adelantado, principalmente con el problema dual, tendríamos una minimización condicionada del coste de producción. El primer método que tenemos para resolver los ejercicios y aplicaciones es, ya lo hemos visto, condición de tangencia. Es decir, y tomando en este caso valores absolutos, el cociente de productividades marginales de los factores tiene que ser igual al cociente de los precios de los factores de producción. El cociente de productividades marginales, ya lo sabemos, es el cociente de derivadas parciales, numerador parcial de Q con respecto a L, denominador parcial de Q con respecto a K, tiene que ser igual a W partido por R, y si tenemos una función Codd-Douglas, entonces la condición de tangencia establece que alfa partido por beta por la ratio KL tiene que ser igual a W partido por R. También se pueden usar los multiplicadores de Lagrange para resolver este problema de minimización función objetivo del coste total sujeto a una tecnología de producción que le permita a la empresa obtener Q unidades de producto. Entonces se forma la función lagrangiana f que depende de L, de K y de lambda, o mu, una letra griega, sería función objetivo W por L más R por K, que es el coste total que se quiere minimizar, más lambda veces Q, objetivo de producción, menos la tecnología de producción, la función de producción. Veamos ahora una situación en la que a partir del equilibrio inicial que hemos comentado anteriormente, punto E, donde la empresa utiliza L1 unidades de trabajo y K1 unidades de capital para producir Q con barra cantidad de productos dada la tecnología. Ahora, ¿qué ocurriría si aumenta el precio de uno de los factores? En este ejemplo que analizamos ahora, ¿qué ocurriría si se encarece el factor trabajo? Entonces vamos a ver gráficamente cómo la empresa cuyo objetivo es maximizar el beneficio va a sustituir el trabajo por capital cuando sube el salario. Pero la producción, el precio del capital y la tecnología se mantienen constantes. Todo el mundo puede observar que la curva isocuanta es la misma, por lo tanto la tecnología de producción y el objetivo de producción no ha cambiado, pero sin embargo cambió el precio del factor trabajo, ahora subió el precio unitario del trabajo. Inicialmente, el punto de equilibrio inicial en E, tenemos una isocoste que es tangente a la isocuanta, sería la recta isocoste inicial con una tasa salarial relativamente baja. Ahora tenemos una nueva isocoste que es más inclinada, tenemos una nueva recta isocoste, una tasa salarial relativamente alta. Entonces, como se observa, el equilibrio pasa de E a E', se reduce el uso
del factor trabajo, ahora la cantidad óptima para obtener la misma producción y con la misma tecnología o proceso de producción. La empresa ahora utiliza L sub 2 unidades de trabajo, menor cantidad de trabajo y mayor cantidad de capital. Recordamos que estamos en el largo plazo, donde hay más flexibilidad por parte de la empresa para reaccionar y por tanto reestructurar el proceso de producción, sustituyendo en este caso el trabajo por el capital. En definitiva, tenemos que la empresa minimiza su nuevo coste sustituyendo el factor que ahora es relativamente más caro, el trabajo, por el factor que ahora es relativamente más barato, el capital. La variación del salario no afecta a la eficiencia tecnológica, por lo que no afecta a la isocuanta del gráfico. Debido al aumento del salario, la nueva recta isocoste tiene una pendiente más inclinada que la isocoste inicial. Vamos a ver de manera aplicada las ideas teóricas que hemos visto en la diapositiva anterior. Vamos a partir de una tecnología Codd-Douglas, Q igual a L elevado a un medio por K elevado a un medio, que le permite a la empresa producir 2 unidades de producto. Nosotros ya lo adelantábamos en el primer video tutorial. Tendríamos un método como A, o B o C, 3 métodos que son técnicamente eficientes para producir 2 unidades de producto. Pero también lo adelantamos, la empresa va buscando de los 3 métodos o cualquier otro método en la curva isocuanta cuál es el método que minimiza el coste total de producción. Por lo tanto, necesitamos los precios de los factores de producción. Vamos a asumir que el precio unitario del factor trabajo es igual a 2 unidades monetarias y el precio unitario del factor capital igual a 8 unidades monetarias. Por tanto, el objetivo de la empresa es minimizar el coste total de producción, 2L más 8K, es decir, queremos saber cuál es el valor de L y de K, cuántas unidades de trabajo y cuántas unidades de capital, unidades de L y de K que minimizan el coste total, y la restricción del problema es que la tecnología disponible para la empresa le permita obtener 2 unidades de producto que hemos establecido como objetivo de producción. En definitiva, minimizar el coste total de producción sujeto a una tecnología que permita obtener 2 unidades de producto. Para resolver este problema dual del productor o productora, como hemos adelantado anteriormente, vamos a usar el método de la condición de tangencia, que es más rápido que los multiplicadores de Lagrange. Sabemos, cuando tenemos una Codd-Douglas, que debe cumplirse que alfa partido por beta por la ratio KL tiene que ser igual a W partido por R. Tenemos, por lo tanto, que un medio o 0,5 dividido por un medio por la ratio KL tiene que ser igual a 2 octavos. Vamos simplificando, por lo tanto me queda que K partido por L es igual a 1/4. Y por tanto de aquí me queda que K es igual a L dividido entre 4. Si el objetivo de producción es de 2 unidades de producto, pues sustituyendo en la función de producción tendríamos 2, que es Q, igual a L
elevado a un medio por el capital, que es L partido por 4, todo elevado a un medio. Por lo tanto me queda que 2 es igual a L elevado a un medio por L elevado a un medio por 1 partido 4 elevado a un medio, que es raíz cuadrada de 4, que es 2. Este 2 pasa al primer miembro, multiplicando por 2 sería 4 igual a L. 4 es igual a L y esa es la cantidad óptima de factor trabajo que necesita la empresa para producir 2 unidades de producto para minimizar el coste total de producción. ¿Cuántas unidades de capital necesita? El capital hemos dicho que es L partido por 4, pues sería 4 entre 4 igual a 1, por lo tanto me queda en la situación inicial que la empresa necesita, la combinación óptima de factores sería 4, 1, 4 unidades de trabajo, 1 unidad de capital. En definitiva, esta sería la combinación óptima de factores que minimizan el coste total de producción. Ese coste total mínimo pues sería 2 por 4 más 8 por 1 sería 16 unidades monetarias, sería el coste mínimo de producción. Gráficamente, para pintar la recta isocoste y hallar el equilibrio, vamos a recordar que la recta isocoste, su expresión era que K era igual a C partido por R, coste total dividido entre precio unitario del factor capital menos ratio de precio de los factores de producción por L. Pues nos quedaría 16 entre 8, 2 menos la pendiente de la recta isocoste, que sería 2 entre 8, un cuarto por L. Esta sería, por lo tanto, la isocoste. Gráficamente tenemos, por lo tanto, una recta cuya ordenada en el origen es igual a 2 y cuya pendiente es menos un cuarto. En el punto de tangencia de la recta isocoste inicial con la curva isocuanta nos dará el primer equilibrio y gráficamente, ya lo hemos hecho matemáticamente, nos sale que la empresa emplearía para lograr 2 unidades de producto con esa tecnología y para minimizar el coste, L es 1 con asterisco 4 unidades de trabajo, caso 1 con asterisco 1 unidad de capital. Por lo tanto, el nivel de trabajo inicial L1 es igual a 4 unidades de trabajo y el nivel inicial de capital K1 con asterisco igual a 1 unidad. Ahora, ¿qué ocurre, como tenemos aquí arriba, si sube el precio del factor trabajo? Sube el precio del factor trabajo, pero la tecnología no cambia, ni el objetivo de producción, ni el precio del factor capital. Entonces vamos a plantear una nueva situación de equilibrio. El equilibrio inicial era E. Ahora vamos a plantear una nueva situación, un nuevo equilibrio que va a cambiar cuando, por ejemplo, el nuevo precio del factor trabajo es igual a 8 unidades monetarias, inicialmente era 2, ahora es 8, pero no cambia el precio del factor capital. Ahora el problema
para el productor o productora sería minimizar el coste total con los nuevos precios de los factores, sujeto a la restricción del problema no cambia. La tecnología Codouglas le permite a la empresa producir 2 unidades de producto. Lo mismo, vamos a tomar de nuevo la expresión alfa partido por beta por KL igual a W partido por R. Pues sería igual un medio dividido entre un medio por K partido por L. Y ahora esto es igual a 8 entre 8 que igual a 1. Por tanto me queda que K es igual a L. Como el objetivo de producción es igual a 2 unidades, pues me queda L elevado a un medio por K elevado a un medio, pero pongo L por L elevado a un medio. Por lo tanto me queda que L es igual a 2 y también el capital en esta segunda situación también es igual a 2. Tengo por tanto una nueva combinación de factores. Cuando cambió el precio de un factor, tengo una nueva combinación de factores y, como observamos, cuando subió el precio del factor trabajo, la empresa reduce su uso. La empresa sustituye trabajo por capital, reduce el uso del factor trabajo, incrementa el uso del factor capital. En definitiva, tenemos una nueva combinación de factores y un nuevo coste mínimo ahora de 32 unidades monetarias. Entonces, como se observa, el coste mínimo es mayor, pero es el mínimo para producir las 2 unidades con los nuevos precios de los factores. La recta isocoste ahora sería K igual a 4 menos 1 por L. Recordamos que la recta isocoste es igual a K C, el coste total, 32 unidades monetarias dividido entre 8 menos la pendiente que sería menos 1. 8 entre 8 por L. Por lo tanto me queda una recta isocoste que parte de 4 y es decreciente y su pendiente es menos 1. Gráficamente le he pintado en rojo en el gráfico esta isocoste que parte de 4, se ordena en el origen y tiene una pendiente mayor a la anterior. El punto de tangencia de esa nueva recta isocoste con la curva isocuanta, que es la misma porque no cambió la tecnología, punto E', me da gráficamente la nueva combinación de trabajo y capital para producir las 2 unidades de producto. En E', por tanto, tenemos 2 unidades de trabajo, 2 unidades de capital. La empresa sustituye el trabajo por el capital, reduce el uso del factor trabajo y aumenta el uso del factor capital. En definitiva, en la nueva posición de equilibrio se utiliza menos trabajo
y más capital. Observamos, sin embargo, lo hemos dicho, que requiere que el coste total del mismo nivel de producción sea más elevado en E' que en E. 32 unidades monetarias frente a 16 unidades monetarias. La pendiente de la recta isocoste es mayor en la situación final que la situación inicial, pero si la empresa hubiese seguido usando la dotación inicial de factores de producción, con los nuevos precios hubiese incurrido en un coste mayor de 40 unidades monetarias. Por tanto, siempre vamos a obtener una combinación de inputs de mínimo coste cuando la recta isocoste sea tangente a la isocuanta, y es cuando hablamos de eficiencia económica. Veamos ahora la llamada senda de expansión de la producción en el largo plazo. Vamos a representar en abscisa de nuevo el factor trabajo y en el eje de ordenadas el factor capital. Si el objetivo inicial de la empresa es producir Q1 unidades de producto, la eficiencia económica exige que la recta isocoste sea tangente a la isocuanta punto E y la combinación óptima de factores sería L1 K1 y el coste mínimo sería C1. Recordamos que la recta isocoste corta en el eje de abscisas en el cociente coste total de producción, en este caso el coste mínimo, dividido por el precio del factor trabajo que no cambia, y en el eje vertical sería el coste mínimo dividido por el precio del factor capital que tampoco cambia. Por lo tanto, la producción Q1 se lograría a un mínimo coste C1 y la empresa usaría L1 unidades de trabajo y K1 unidades de capital. ¿Qué ocurre si la empresa quisiera aumentar el objetivo de producción? Una mayor producción, como Q2, también requiere una mayor cantidad de factores, pero el objetivo de la empresa es buscar la combinación de factores, trabajo y capital, que minimizan el coste total de producción. Por lo tanto, de nuevo, la eficiencia económica se alcanza cuando una recta isocoste es tangente a la isocuanta en el punto E'. La combinación óptima de trabajo y capital sería L2 unidades de trabajo, K2 unidades de capital. Y el coste mínimo ahora sería mayor, C2 es un coste mayor a C1, pero también es el coste mínimo para producir Q2 unidades de producto. Si finalmente el objetivo de la empresa es obtener un mayor volumen de producción, la eficiencia económica de nuevo requiere que la recta isocoste sea tangente a la isocuanta, por ejemplo, en E', donde la empresa para lograr una mayor producción necesita una mayor combinación de trabajo y capital, que llamamos L3 y K3, y el coste mínimo de producción sería C3, que es mayor a C2 y a C1, pero es el coste mínimo para producir ese volumen de producción. Uniendo esos puntos de equilibrio, obtenemos la llamada senda de expansión en el largo plazo. Es decir, la cantidad óptima de capital depende de la cantidad óptima de trabajo dados los precios de los factores.
Los puntos sobre la senda o trayectoria de expansión son, en definitiva, combinaciones de trabajo y capital que minimizan los costes para cada nivel de producción. En resumen, si nos preguntamos cómo cambiará la elección de factores o inputs si el objetivo de producción se modifica, respondemos diciendo que, en primer lugar, para aumentar la producción habrá que utilizar mayores cantidades de factores. Eso es algo intuitivo. Si los precios de los factores se mantienen constantes, el productor o productora racional buscará la forma más barata de producir distintos niveles posibles de producción. Y la llamada senda de expansión muestra las combinaciones de trabajo y capital de menor coste que pueden utilizarse para obtener cada nivel de producción a largo plazo. Ahora bien, la forma concreta de la senda de expansión dependerá de la tecnología. Nosotros podemos adelantar que en una tecnología Codd-Douglas la senda de expansión de la producción en el largo plazo será una función lineal creciente. Vamos a considerar la siguiente función Codd-Douglas para calcular la senda de expansión de la empresa. Vamos a asumir que el precio unitario del factor trabajo es 24 unidades monetarias y el precio unitario del capital 8 unidades monetarias. Lo vamos a hacer porque es mucho más rápido a partir de la condición de tangencia que, como sabemos, establece que en la solución minimizadora del coste la pendiente de la isocuanta, la relación marginal de sustitución técnica, y la pendiente de la isocoste, cociente de precios de factores, tienen que coincidir. Sin embargo, si, como en este caso, tenemos una función Codd-Douglas, la relación marginal de sustitución técnica, que es el cociente de las productividades marginales de los factores, sabemos que es igual a alfa, el exponente de R, que es 0,6, dividido entre beta, que es el exponente de K, 0,4, por la ratio capital trabajo. 1,52 o el parámetro A que vaya multiplicando a L y K no afecta a esta expresión de la relación marginal de sustitución técnica para una Codd-Douglas. En definitiva, nos quedaría que menos 1,5 KL, que es la pendiente de la isocuanta, tenemos que igualarla a la pendiente del isocoste. Se pueden tomar valor absoluto, es decir, se puede prescindir del signo menos en ambos miembros y ya, por tanto, esta condición de tangencia ya nos da la senda de expansión de largo plazo. Es decir, la cantidad óptima de capital en función de la cantidad óptima de trabajo dados los precios de los factores. En este caso, en concreto, sería una función lineal que parte del origen de coordenadas. Ya lo hemos adelantado. Cuando tenemos una función de producción Codd-Douglas, la senda de expansión será una línea recta. Ahora vamos a obtener la función de costes de largo plazo para la empresa. Para ello vamos a retomar la función de producción Q 1,52 por L elevado a 0,6
Y ahora vamos a sustituir K por 2L, por lo tanto me queda 2L todo elevado a 0,4. Sería 1,52, ahora 2 elevado a 0,4 sería 1,32 y L elevado a 0,4 por L elevado a 0,6 sería L. Es decir, 2L elevado a 0,4 hay que elevar 2 a 0,4 y L a 0,4. De aquí nos queda que Q es igual a 2L, redondeando ese producto, y de aquí ya me queda que L, la cantidad óptima de trabajo, es Q partido por 2. Por tanto, para cada nivel de producción que quiera obtener la empresa, se divide por 2 para obtener la cantidad de trabajo que necesita para el proceso de producción. El coste mínimo, como hemos visto, es el producto de el precio unitario del trabajo, W, que no cambia, es constante por la cantidad óptima de trabajo, más R, el precio unitario del capital, que es constante también, por la cantidad óptima de capital. Recordamos que los precios de los factores son constantes porque estamos asumiendo que la empresa contrata factores en mercados competitivos de factores de producción, algo que veremos con más detalle en el capítulo 8 de la asignatura. En definitiva me queda que C, el coste total mínimo, sería 24, que es W, por Q partido por 2, que es el nivel óptimo de trabajo, más R, que es 8, por K, que es 2L, por lo tanto es 2 por Q partido por 2. De aquí me queda 12Q más 8Q, 20Q. Y en definitiva me queda que el coste mínimo es igual a 20 por Q. Esta es la función de costes de largo plazo de la empresa que nos está indicando el coste mínimo al cual se puede producir un nivel dado de output dada la tecnología y los precios de los factores de producción. Por tanto, y resumiendo, dados los precios de los factores, es decir, la empresa no puede influir en los precios de los factores, hemos obtenido una senda de expansión K igual a 2L, hemos obtenido un nivel de trabajo igual al output dividido por 2 y una función de costes totales mínimo 20Q. Entonces, por ejemplo, si el objetivo de producción para la empresa fuese de 100 unidades de producto, o de 150 o de 200, con estas expresiones que tenemos aquí arriba, rápidamente podríamos sacar cuál es el coste total mínimo. Lo vamos a ir haciendo también gráficamente, aunque solamente vamos a poner un esquema, no vamos a dibujar nada a escala, solamente para que se pueda entender la idea. Entonces, si el objetivo de producción fuese de 100 unidades de producto, pues la empresa necesitaría 50 trabajadores o trabajadoras. Es decir, L hemos dicho que es Q partido por 2, por lo tanto 100 dividido entre 2. El capital es 2L, por lo tanto 100 unidades de capital. Y el coste mínimo, que es la expresión 20 por Q, pues sería 20 por 100, 2000 unidades monetarias. En definitiva, para un output de 100 unidades de producto por periodo temporal se necesitan 50 unidades de trabajo, 100 unidades de capital y el coste mínimo es de 2000 unidades monetarias. Gráficamente tenemos una isocuanta de 100, tenemos la isocoste y la eficiencia económica se alcanza en el punto E cuando la empresa consigue ese nivel de producción al menor coste. 50 unidades de trabajo y 100 unidades de capital y el coste total mínimo 2000, que sería este C
su 1 con asterisco. Para un volumen de producción mayor, 150, está claro que la empresa va a necesitar mayor dotación de factores, el coste total va a ser mayor, pero siempre va a ser el mínimo para ese volumen de producción. Entonces, resumiendo, la cantidad de trabajo, que es Q entre 2, sería de 75 unidades de trabajo, 150 unidades de capital, y el coste mínimo, que es 20 por Q, sería 20 por 150, 3.000 unidades monetarias. Gráficamente, por tanto, tendríamos una isocuanta más alejada del origen para producir 150 unidades de producto, una isocoste y la eficiencia económica en el punto de tangencia E', 75 unidades de trabajo, 150 unidades de capital. Y por último, para un nivel de producto de 200 unidades, la empresa necesita 100 unidades de trabajo, 200 unidades de capital y el coste mínimo sería de 4.000. Se necesita más trabajo, más capital, obviamente porque vamos a producir más, y el coste mínimo, el coste total mínimo es mayor, pero es el mínimo coste para obtener esa producción. Gráficamente tendríamos una isocuanta más alejada del origen, una isocoste, la eficiencia económica se alcanza en E', se necesitan 100 unidades de trabajo, 200 unidades de capital. Ahora unimos esos puntos de equilibrio y ya tenemos la senda de expansión, que en este caso sería una línea recta con pendiente igual a 2. Recordamos que cuando tenemos una tecnología Codd-Douglas, la senda de expansión va a ser lineal. En este caso concreto, como hemos visto, la suma de los exponentes de la Codd-Douglas era igual a 1. Por lo tanto, es una tecnología que muestra rendimientos constante a escala y por lo tanto la distancia entre las isocuantas es la misma, algo que se vio en el vídeo tutorial anterior. Vamos a terminar este video tutorial y también terminamos el capítulo 3 de la asignatura estudiando el muy largo plazo. Vamos a ver la idea de cambio técnico, cambio tecnológico. Nosotros ya lo hemos visto, sabemos que una función de producción indica la cantidad máxima de producto, de output, que una empresa puede producir con cada combinación específica de inputs aplicados al estado de una tecnología dada. No obstante, como vamos a ir viendo en esta parte, una tecnología mejorada permite producir más con la misma cantidad de recursos o usar menos recursos para obtener un determinado volumen de producción, algo que veremos al final de esta parte. En definitiva, y como se observa en pantalla, comparando las dos fotos para la producción de coches, el progreso tecnológico o progreso técnico se define como nuevas y mejores formas de hacer las cosas, nuevas técnicas para el uso de los recursos escasos de manera más productiva. Por ejemplo, la productividad del trabajo, la producción por unidad de trabajo puede aumentar si mejora la tecnología. Cuando las empresas mejoran sus técnicas de producción, gráficamente en el análisis microeconómico nosotros vamos a dibujar una función de producción que se ha movido hacia el origen de coordenadas. Es decir, una mejora tecnológica se concreta en un desplazamiento de la función de producción como vemos en el gráfico. La isocuanta se desplaza hacia el origen. Es decir, tanto Q sub 0 como Q' sub 0 representan la misma producción. Sin embargo, Q sub 0, una técnica más avanzada,
consigue la misma producción pero con menor cantidad de factores de producción. La tecnología no se mantiene siempre constante y sufre modificaciones con el transcurso del tiempo, bien por variaciones del capital o sobre todo mejoras debidas a la investigación, el desarrollo y la innovación. Vamos a partir de una función de producción donde tenemos el output Q, función del trabajo y el capital, pero que va multiplicado por un parámetro de eficiencia que depende del tiempo. El término A, T, representa todas las influencias, aparte de L y K, que intervienen para determinar el output. Los cambios del parámetro A lo largo del tiempo representan los avances tecnológicos o progreso técnico. Por tanto, A aparece como una función del tiempo. Supuestamente, la derivada de A con respecto a T es mayor que 0, es decir, que niveles determinados de los factores trabajo y capital serán cada vez más productivos a lo largo del tiempo. Vamos a ver algunas formas de progreso técnico-tecnológico. En primer lugar, tenemos el llamado progreso técnico neutral. En este caso vamos a partir de una primera función de producción que depende de L y K multiplicada por un parámetro que ahora le he llamado delta, un parámetro mayor o igual que 1, y después tenemos una nueva función de producción, función de L y K, pero donde ha cambiado ese parámetro delta prima, ahora es mayor. Ahora ponemos un ejemplo para verlo. En definitiva, tenemos una cantidad Q2 que es mayor a Q1. En términos porcentuales, el cambio en la producción o output en términos porcentuales sería situación final Q2 menos situación inicial Q1 dividido entre situación inicial y por 100. El ejemplo, para que se entienda la idea, tomando una Codd-Douglas, sería partir de una función Codd-Douglas L elevado a 0,5 por K elevado a 0,4, donde ahora tenemos una nueva Codd-Douglas en la que los exponentes alfa y beta no cambiaron, pero sin embargo sí cambió el parámetro A, que pasa de 3 a 4. Entonces, si ahora calculamos el cambio porcentual en la producción, pues sería la producción final 4 por L elevado a 0,5 por K elevado a 0,4 menos la producción inicial 3 por L elevado a 0,5 por K elevado a 0,4 dividido por esa situación inicial y por 100. Nos quedaría un aumento del 33,33% en la producción. En definitiva, en el progreso técnico neutral, la empresa puede producir más cantidad de producto con los mismos factores productivos. En este caso, la relación marginal de sustitución técnica de capital por trabajo no cambia. Hemos visto que los exponentes son iguales. La mejora tecnológica incide en la misma proporción en los dos factores de producción. Como digo, no cambiaría la relación marginal de sustitución técnica o, si se quiere, el cociente de productividades marginales de los factores. Por otro lado, tenemos el llamado progreso técnico no neutro. Aquí nos encontramos ante innovaciones que alteran la proporción en la que se utilizan los factores productivos. Por ejemplo, si tenemos una tecnología Codd-Douglas y asumimos que W, precio del factor trabajo, es 15 unidades monetarias
y R el precio unitario del capital 16 unidades monetarias y mantenemos constantes esos datos, pues aquí tenemos cómo al hablar de progreso técnico no neutro, el parámetro A que multiplica a L y K no cambia, pero sin embargo sí que cambian los exponentes. En este caso cambió el exponente beta, el exponente del capital. Entonces, si retomamos la idea de este video tutorial de condición de tangencia, sabemos que con una Codd-Douglas sería 0,5 partido por 0,4 para la primera Codd-Douglas por la ratio KL igual al cociente de precios de factores, 15 partido por 16. Los signos menos, sabemos que tenemos una isocuanta con pendiente negativa y una isocoste con pendiente negativa. Ya prescindimos del signo menos y ya resolvemos y tendríamos que la ratio capital trabajo en esta primera situación sería 3/4. 0,75, 3/4 es la proporción capital trabajo. Ahora, cuando hay mejoras técnicas y tenemos una nueva Codd-Douglas donde, como observamos, ha cambiado el parámetro del capital, ahora sería 0,5 entre 0,8 por la ratio capital trabajo igual a menos 15 partido por 16 porque no asumimos que no cambian los precios de los factores de producción. Si ahora buscamos el resultado de la ratio capital trabajo, vemos que es 3 medios. En definitiva, tenemos un progreso técnico ahorrador de trabajo. Es decir, el progreso técnico permite lograr un nivel de producción dado pero utilizando menos recursos. Por ejemplo, tomando la figura número 8 en la página 540 del trabajo publicado en el año 2002 en American Economic Review, que es una revista académica líder en investigación económica, los autores, aquí está el trabajo completo, muestran en la figura 8 dos isocuantas. La primera, que se corresponde al año 1965, y la segunda, que se corresponde al año 1990, que queda por debajo. Por tanto, como hemos adelantado gráficamente también nosotros, una tecnología mejorada, el progreso técnico, permite una igual producción, pero ahorrando el uso de recursos. En este caso concreto, según los autores, la tecnología de 1990 pudo producir un output dado con aproximadamente un 25% menos de capital y trabajo que la tecnología de 1965. En este caso, según este trabajo de investigación, el cambio tecnológico es ahorrador de trabajo en A, C y E, en esos conos. Y el progreso técnico o cambio tecnológico fue ahorrador de capital en B y D, en esos conos. Terminamos pues aquí el videotutorial y también el capítulo 3. Y de nuevo, para ampliar todo lo que se ha expuesto tanto en este videotutorial como en los anteriores correspondientes a la teoría de la producción, remito al estudiante, a él o a ella, a trabajar los 2 libros de texto que tenemos en la asignatura.